Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Inti Cordera, director ejecutivo de DocsMX y quiero darles la bienvenida a este año 2020, a la 10ª edición de lo que antes era FIC in LA y ahora es el Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. A nombre del comité organizador quiero agradecerles a todos los aliados que apoyan esta importante iniciativa. La misión del festival es seguir mostrando lo mejor del cine latinoamericano y abrir sus puertas al talento latino para crear una industria fílmica sin fronteras. Y me honra haber sido invitado para platicar con las y los directores de este bloque de cortometrajes documentales, que aquí me voy a permitir presentar a Claudia Clareni, directora de Centella, a Paulina Ibarra, directora de Los Tiempos Atrás, a Rica Salto, directora de Batalla, junto con, Clara Lacerim, también codirectora de Batalla, y Diego Casillas, director de Goyito Campeón, y por último a Manuel Acuña, director de Expiatorio. Pues muy buenas y qué gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Bueno, me gustaría empezar, ¿no?, diciendo que el cortometraje, creo lo sabemos, no es un género menor, tampoco es, como dicen a veces, es un salto para hacer un largometraje. Para mí, el cortometraje es un formato y un género en sí mismo. Y los trabajos que las y los realizadores que aquí nos reunimos y con los que conversaremos son el mejor ejemplo del gran talento que hay en América Latina, el gran talento cinematográfico, y quiero felicitarlos y a todas y todos por sus trabajos y al equipo de programación de Guadalajara Film Festival en Los Ángeles por esta excelente curaduría. Pero ¿qué puedo decir también del documental, ¿no?, que es mi pasión? El documental es un terreno muy fértil de creación y los trabajos que aquí forman parte de esta conversación son el más claro ejemplo de cómo las diferentes miradas y aproximaciones narrativas nos cuentan historias. Al final del día, pues somos contadores de historias y cada una de ellas, y de esto vamos a hablar, pues exploran militancia, realismo mágico, desaparición de personas, fútbol y pasión por la vida, y una entrañable mujer que a través de la lente de una cámara nos traen historias y realidades de las que aquí conversaremos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar esta charla y me gustaría empezar con Batalla. Rica, Clara, eh, mucho se habla de lo objetivo o subjetivo del documental. ¿Por qué? Porque muchas veces el proceso creativo nos lleva a tomar decisiones, a hacer ediciones, a, a ordenar las partes, las escenas en secuencias y luego jugar con los tiempos de la película. Pero Batalla es un documental casi puro, porque es una sola toma. Eso me sorprendió mucho y los felicito porque además la realidad se expresa en sí misma y lo que ocurrió en esos 12 minutos pues es una película. Un documental de un solo plano me deja pensar sobre lo mucho que se discute, ¿no? Esto que decía al principio, objetividad y subjetividad. Pero cuéntenos cómo ocurrió. No sé quién quiere empezar. Ricas. Sí, quizá yo pueda empezar porque estaba en la grabación y después Clara puede hablar un poco sobre la escoja de tener el, toma única, porque fue una sugerencia de ella, una mirada bien acertada. Bueno, filmar en las elecciones, las últimas elecciones, fue algo muy tenso para nosotros, porque había como una ascensión muy rápida de Bolsonaro y de la extrema derecha. Y nosotros no tenemos, dentro de nuestras burbujas
de izquierda, no teníamos la dimensión de este movimiento que somaba tanto religión, los evangélicos, empresarios y mucha gente del pueblo que estaba como buscando una alternativa a la corrupción. Entonces, empezamos a grabar buscando compreender esta nueva mirada de la derecha, entrevistando personas em um lugar que tinha uma história muito marcada por conflitos políticos e que onde se podia perceber que havia uma tendência mais à direita. Então, gravamos entrevistas com muitas pessoas com a camisa de Brasil, assim, pessoas que já, por sua aparência, já demonstravam ser nacionalistas, e pessoas que estavam como vestidas de militares, ou mulheres com a rameira de Bolsonaro. E isto tudo foi muito difícil porque haviam falas, charlas muito absurdas que nos provocavam também em nossas subjetividades. E nossa protagonista era uma pessoa que não conhecíamos, que estava votando nesta mesma sessão e que se quedou muito molestada com estes discursos e nos pediu que fizesse uma entrevista com ela para que pudesse contestar as falas desde a direita. E nós outros dissemos como algo assim, está bem, vamos lá, mas não era nossa intenção fazer uma mirada equilibrada entre os dois discursos. Pero o entorno era tão forte que ele se meteu na película sem que tivéssemos que fazer nada mais que simplesmente mirar a realidade e nos posicionarmos de uma maneira aberta para os acontecimentos, aberta e atenta. E creio que a opção de colocar, incluir as intervenções do equipo, as deudas, as hesitações, é parte de construir uma experiência com o espectador de cumplicidade e de compreensão emotiva da situação, de polarização. E isso creio que em Guadalajara e outros países nós podemos comprovar que é algo que se passa em todo o mundo. Incluso, aunque haya muitas palavras ou nomes de pessoas especificamente brasileiras, gente de outros países se identificou muito com a situação. Clara, ¿quieres agregar algo? ¿Fue un dispositivo planeado? It was planned to do it as it is in the screen, or you were just like planning an interview and it happened? It just happened, right, Hika? Yeah. Actually, this was part of a research for a feature film, and we were in this part of research. So the one shot was not planned, but as it happened, we were aware of the importance of not cutting the camera, but Clara was the one who saw the unity of the film within the material. Yes. When I saw all the material we shot in São Paulo and in Rio de Janeiro, and there was a lot of hours, so I saw everything, and this scene I just couldn't
take off my mind, and I start showing to my friends. And every time when I saw again, every time that I was seeing this movie, I was just more and more and more impressed, because I don't know how many times I saw this film, but it is just magnetic. I think there's a lot of things happening, and once you see one time, then on the second you can see something more, and then something more, and then something more. And I think that this reality become, and I think that the camera it has a very special part in this effect that started, right? What do you think, Ika? Yeah, I think that the camera catalyzes a situation that was like a cloudy day that starts to storm, and so there is a kind of a mise en scène that the characters begin. It almost seems like a fiction, because they dance through the space, and there is sometimes two layers where the fight goes on the back, and then comes the media to interview our characters, and we are like in a outer layer of the story. So it starts like a talking head movie, then becomes an observational, and at the end it's like the version of the media that simplifies the conflict. Yes, there is something that I just couldn't see this scene in our movie that we are just trying to do. And I saw that scene, and I knew that it was a movie itself. So that's it. Pues sin duda eso es la realidad, y quiero felicitarles por tomar esa decisión y haber encontrado ese plano y haberlo hecho una película en sí, un plano secuencia contundente, fuerte, militante, con una postura pues, muy firme del mensaje que nosotras y nosotros como documentalistas queremos plantear. Pero me voy a permitir pasar y conversar con Claudia Claremi, y hablar de Centella. Centella, una pieza muy diferente en su narrativa, en su propuesta, digamos, visual, como bien lo evoca, ¿no? Como una luciérnaga que nos presenta imágenes casi oníricas, casi de realismo mágico, con una fotografía muy fina. Claudia, ¿de dónde surge la idea y cómo surge esta propuesta narrativa que tú propones en Centella? Hola, Inti, muchas gracias. Hola a todos. Pues Centella es un cortometraje producido por la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, y fue mi tesis de mis estudios de dirección de documental. Entonces todo el equipo lo componíamos estudiantes de las distintas cátedras y especialidades. Y surge porque yo, incluso previo a estar estudiando en la escuela, vivía en La Habana y conocía un espacio que es un centro de cultura en un barrio de La Habana, donde se reúnen mensualmente
un grupo de personas mayores que bailan jazz. Entonces, digamos que asisten como a un salón de baile y tienen su peña desde hace muchísimos años. Yo empecé a ir y a bailar también, y cuando llegó el momento de pensar en una película para hacer como tesis, aún sin tener una idea de lo que quería contar o de qué hacer, sí sabía que mi película podía estar ahí, porque yo creo que lo que más me movía era la fascinación de ver esos cuerpos en movimiento, las energías que se movían ahí. Entonces, también tuve la suerte de conocer a Isabel, que es la protagonista, si se puede decir de alguna forma, que es una mujer que también pertenece a este grupo, pero que porque conocí también su casa y digamos que la conocí en más profundidad, me pareció tan poderosa y tan hermoso lo que ella hace, que pensé en que podía tener como un espacio más destacado, ¿no? En realidad, esta película es una composición muy experimental que explora esta intimidad creativa y espiritual, y en ella se recogen dos universos. Este que está representado por Isabel, a la que vemos cantando y bailando, y la notación en relación a lo que es documental y lo que no. Por supuesto, está todo muy estetizado, pero realmente son expresiones reales de ella, de su vida real. Y de hecho hay algunos momentos que están capturados casi haciendo, por decirlo así, cine directo, aunque luego por la postproducción de sonido y por otras escenas que sí que estaban mucho más preparadas, todo nos traslada a otro, como a un espacio liminal, por decirlo así. Entonces, estas dos dimensiones, una que está representada por un colectivo de personas mayores, que son estas personas que bailan, y el espacio, digamos, de la dimensión de Isabel, tienen en la película una interacción constante, incluso hacia el final, digamos que se unen. Y dentro de esta interacción, que son como, por decirlo de alguna manera, son como comunicaciones energéticas, también intervienen otros elementos naturales, ¿no? Como una luciérnaga, como la propia oscuridad, el viento, el agua. Eh, es un poco esto, pero sí tiene un origen de una investigación, de un contexto real. Y digamos que la película, el resultado de la película es como una libre exploración creativa de lo que esas mismas personas en sus contextos, en sus propios espacios, pueden también expresar. Me encanta lo que acabas de mencionar, una libre exploración creativa, y eso es un poco a lo que yo me refería al hacer la presentación de este terreno, de esta tierra muy fértil de creación que es el documental. Porque además hay algo que me parece también manifiesta mucho Centella, y es un tono cuasi sensorial, ¿no? Es una película, digo, lamento mucho haberla visto en una laptop, por cuando me hubiera encantado verla en una sala con un sonido 5.1 pero ¿pensaste en lo sensorial también? Sí, sí, sí. Digamos que el lenguaje audiovisual que yo he ido desarrollando y que con Centella, por supuesto, era lo que yo sabía desde un principio que quería seguir explorando, era lo sensorial. Entonces, mi acercamiento al cine, primero yo vengo de las artes visuales, ¿no? Entonces hay esta plasticidad, ¿no? No la puedo evitar. Y por otro lado, más que lo narrativo, creo que me interesa también este poder que puede tener la imagen, el sonido y también el espacio, ¿no? De inmersión total que propone un cine para que una persona tenga una experiencia perceptiva muy potente, en la que a lo mejor no sabe lo que le están contando, porque a veces es difícil de explicar, pero sí se puede trasladar. Es casi como una experiencia
de trance. Y de hecho cuando la gente me dice, ¿qué quieres transmitir con tu película? Bueno, transmitir, no sé, me parece que tiene un sentido completamente abierto, puede hablar de muchas cosas, pero sí quiero que las personas que la vean puedan sentirse como que están bailando, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que hay un baile final. La idea era transmitir, era trasladar el cuerpo del espectador a ese escenario, ¿no? Y a ese movimiento. Sí, y casi lo logro. Bueno, a mí me pareció casi, sí, de un trance. Pues sí, sí, sí. Por eso, pues felicidades, Claudia. Vamos luego a dar una última ronda, pero en esta también, pues, planteamiento de búsquedas, exploraciones narrativas, casi también experimentales, me gustaría pasar ahora a Expiatorio de Manuel Acuña, que también, digo, plantea desde este cortometraje, ¿cómo diría? Pues casi terrorífico y doloroso, una realidad pues contundente que vivimos en nuestro país y más particularmente basado en una anécdota, en una historia que ocurre en Guadalajara, pero con unas decisiones narrativas muy particulares. Eh, Igualmente, Manuel, ¿cómo decidiste? Y creo que también lo hiciste desde la escuela, desde la ICTV, ¿verdad? Creo que allí hubo una generación. ¿Coincidieron en Claudia, Manuel? No, no me tocó, todavía no me tocó. Seguro tenemos gente en común, pero Pero bueno, Manuel, ¿cómo, por qué decidiste hacer esta película y cómo tomaste las decisiones de hacerla así? pues creo yo que tiene mucho que ver el hecho de que estaba en una isla, ¿no? Que estaba alejado de mi país, que estaba alejado de mi casa. Eh, Estaba yo teniendo uno de los últimos talleres de una maestría de documental que yo tomé allá en la ICTV. Y en uno de estos talleres con una gran directora, profesora Margarida Cardoso, eh, se planteó desde el material de archivo contar una historia que haya sucedido en los lugares de donde cada persona era, pero plantearla y trabajarla en ese pedazo de isla, en esa Cuba, ¿no? Eh, y yo, por supuesto, que venía con unas eh, con esta noticia que a mí particularmente me afectó mucho, que eso hace ya 2 años aproximadamente, un poco más, esta noticia que en un 17 de septiembre yo despierto y lo primero que leo es un tráiler rodante con más de cientos, 200 cuerpos que no estaban identificados, empezaron a dar vueltas por toda la ciudad y por todo el estado. Un performance del horror, ¿no? Yo lo vi, me impactó de una manera que se me quedó muy grabado. Eh, Tiene mucho que ver que yo haya tomado esta historia y lo haya visto desde fuera para poder entrar desde otra perspectiva y desde otra forma de mirar hacia un suceso que marcó y que escandalizó y que indignó a un país en aquel 2018, ¿no? Entonces, la idea de usar el material de archivo también era para plantear una forma de cómo llegar a contar una historia del horror. Y esta historia del horror sin ser una imagen explícita, sin ser una imagen que cayera en esta imagen aberrante y en esta imagen que te saque y que te dé la vuelta, sino que pudiera transformarse esa imagen fija para construirse desde un imaginario. Y por eso es que yo me baso en la, en la crónica, ¿no? Me baso en la crónica periodística para después pasar por una especie de cuento, ¿no? De cuento corto, y a partir de la voz
narradora, o de esta voz que en ese momento se me ocurrió, que podía, que podía dar la línea y la estructura que después abre la narrativa, me pareció muy potente, porque ver una imagen fija de una persona que no conozco, al momento de esta voz que se vuelve narrador y te cuenta esta historia y cuento de terror, la imagen empezaba a cobrar se empezaba a transformar, y esta transformación me empezó a causar mucha impresión, ¿no? Entonces, creo que tuvo mucho que ver esa forma de llegar, y también sobre todo para poder agarrar de este suceso de un tráiler, poder hablar sobre una situación difícil, compleja, dolorosa, pero también urgente en un país como es México, y con más de 30, 40 mil personas que siguen desaparecidas, ¿no? En efecto, Manuel, pues un tema doloroso, pero también una película urgente que tiene que ayudarnos a, pues, ni siquiera entender cómo a actuar en consecuencia, ¿no? Es un call to action que es fundamental. Y bueno, muchas felicidades, Manuel. Y voy a seguir un poco en tierras tapatías para platicar con Diego Casillas de Goyito Campeón. Pienso mucho que acercarse a hacer un relato de personaje como el que tú haces, eh, pues supone muchos retos, ¿no? De pronto nos seducimos por el personaje, nos volvemos cómplices de su historia, entramos en su intimidad, y me gustaría un poco, adentrándonos en Goyito Campeón, ¿cómo fue que decidiste contar esta historia? Eh, ¿Te la encontraste? Es una pregunta que siempre hago, ¿no? El documental a veces nos atrapa, a veces lo buscamos. ¿A ti qué te ocurrió, Diego? Bueno, este proyecto es una codirección. Daniel Malvido no pudo estar aquí hoy, es el otro director, y fue una decisión que tomamos en conjunto, pues, en hacer este proyecto. También es un proyecto que se hizo en la Universidad de Guadalajara, estudiantil, en el cual consiste en que el grupo vamos a una comunidad a vivir ahí como un mes o 2 meses, no recuerdo ahorita bien cuánto fue, y realizar documentales pues de lo que se presenta ahí. Y ahí fue donde la maestra y productora de los cortometrajes, Gaby Rubalcaba, nos fue como llevando a conocer, en este caso fue en Tequila, Jalisco, a gente que me acuerdo que ella lo veía como de esos héroes olvidados o sin capa que hay en Tequila, o personajes que hicieron mucho por el pueblo o que han hecho y que le han dado mucho, pero que están olvidados o de alguna manera hechos a un lado. Y bueno, pues cuando nos acercamos a Goyito, pues sí hubo una conexión muy fuerte conmigo de su modo de ser, su humor, que le encantaba el fútbol, cómo platicaba, pero también hubo una especie de distanciamiento con un choque de su realidad, que era pues muy duro, cómo vivía con la cuestión de cómo era su casa, su hijo, cómo estaba abandonado, que ya es mayor, estaba enfermo, con muchas adversidades, pues. Entonces, pues al principio, pues no decidimos acercarnos ya como a hacer el retrato de Goyito, pero pues pasando los días estuvimos platicando él, pues cómo identificamos muchas cosas admirables de él, de su actitud ante la vida, cómo pues nos era como pues valioso, empezamos a aprender muchas cosas de él, y ya nos empezamos a acercar y dijimos, pues vamos a hacer un retrato pues de lo que es él y de lo que Goyito le ha dado a Tequila. Y así decidimos acercarnos, y pues nos abrió las puertas de su casa, su corazón y todo, y pues su historia, ¿no? Nos la puso fácil en ese sentido de cómo filmarlo, pues. Y creo que acabas de tocar un tema que también me gustaría explorar, porque pues, las películas cuentan historias, pero también generan mensajes
¿no? Y el mensaje que Goyito Campeón propone es de amor por la vida y amor por la familia y por los otros y por lo que hacemos. ¿Cuál sería para ti, Diego, el mensaje que quieres transmitir? Bueno, pues como comentaba Claudia, también no había un mensaje así específico, digamos, una frase, un valor en específico que se quisiera exaltar, pero queríamos sobre todo capturar la esencia de lo que era Goyito, que para nosotros ya tenía muchos de estos, como, digamos, que podrían ser mensajes, ¿no? Como compararte muchas personas que lo ven como pensar como, pues me quejo de cualquier cosa y pues estoy triste ante la vida, cuando él pues es alegre a pesar de lo que se le ponga y siempre estar con la frente en alto. Para mí una de las cosas que sí me valoro mucho de Goyito es que él siempre quiso ser honesto, que se presentaron mucho, como en muchos lados de México, a cosas que se prestaban a la corrupción con sus ligas y eso, y él nunca quiso entrar en esas cosas. Él decía que era un pendejo porque no sabía robar ni hacer negocio con esas cosas, pero eso lo hacía él siempre estar con la frente en alto, pues era mucho más valioso a su edad de poder estar como con la frente en alto que lo que pudo haber ganado con alguna mochada, algunas cosas que pudo haber pasado en su pasado, pues todo se cuenta a través de su pasado. Entonces, pues sí, esa es una de las cosas que nos gustaba transmitir, pero sobre todo, pues la esencia de lo que era Goyito, pues sus valores, su humor, su vida como agridulce, su humor negro y todo eso, pues era como lo más importante para nosotros. Pues muchísimas gracias, Diego. Y un poco vamos a seguir en la tierra del tequila, ¿no? Y me gustaría platicar un poquito ahora con Paulina Ibarra, directora de Los Tiempos Atrás, que también nos acerca a un personaje que a través del lente de su cámara, pues nos devela y nos cuenta pues sus búsquedas, la realidad de lo que la rodea. Paulina, cuéntanos un poquito, bueno, igualmente tal vez sería un poco la misma pregunta que con Diego, ¿cómo decidiste contar esta historia y cómo fue llevándote el personaje? Su búsqueda también, ¿no? Porque hay como un coro de voces que la buscan, que no la reconocen, que sí la reconocen. Pero cuéntanos, Paulina. Bueno, este proyecto también es una codirección con Carla Lomas. Ella tampoco pudo estar y de hecho Diego y yo somos pues compañeros de generación, estuvimos en ese mismo viaje a Tequila en el proyecto que se llama Territorios Interiores y bueno, mismo proceso, ¿no? La productora Gaby Rubalcaba nos fue presentando personajes pues como estos héroes sin capa, como dice Diego, de Tequila, y Carla y yo siempre sentimos como un vínculo muy fuerte con Tere porque precisamente por su humor, que creo que es algo que sí se nota un poco pues en el documental, pero también por como toda esta parte nostálgica que tiene, que creo que también es como característica de Carla y mía, ¿no? Y bueno, fue ese proceso de ir teniendo charlas poco a poco hasta que Carla y yo como nos emparejamos y dijimos, ok, queremos hacer esta historia y empezamos a buscar diferentes formas de contarla, porque pues como supongo, como cuando tienes un documental de un personaje, tienen 1000 cosas que contar, ¿no? Entonces, lo que se ve en la película es muy interesante, pero también Tere tiene muchísimas cosas más que contar, ¿no? Entonces era como el proceso de decidir qué queremos contar de ella y justamente lo que nos parecía como muy valioso o muy peculiar es como esta búsqueda que ella hace por devolverle los recuerdos a la gente, ¿no? O sea, ella
ella sabe, o sea, para ella las fotos son importantes y tienen un sentido sentimental enorme porque pues es su oficio, la conectan con el amor de su vida y todas estas cosas. Entonces conoce la importancia de las fotografías y es por eso que ella busca a los dueños o a los familiares de los dueños de las fotos para que tengan su recuerdo, para que tengan como ese cachito de tiempo en la mano, ¿no? Y recuerdan y vuelven a vivir, ¿no? Entonces, pues sí, ese fue como el proceso bueno, fue un poco como lo que quisimos contar de ella, lo que nos pareció más peculiar y más bonito. Y pues sí, eso. Creo que sin duda nos va a quedar muy corto el tiempo, lamentablemente. Podríamos seguir charlando y abrir otras conversaciones. Pero bueno, me gustaría, y voy a ir ahora como en reversa, y me gustaría hacerles una pregunta. Tendría 20 para hacerlo y para abrir conversación y que saquemos los tequilas y como si estuviéramos allá en una mesa todas y todos juntos, seguir conversando toda la noche. Pero, a ver, Paulina, la pregunta que me gustaría hacer para cerrar, ¿qué te dejó hacer los tiempos atrás? Ay, pues una reflexión que tengo muy, muy personal y creo que la gente que hace documental tal vez la podrá compartir, pero que más que la película te quedas como con las amistades que haces en ese tiempo, ¿no? En este caso, nosotras con Tere hicimos como una conexión muy bonita y todo lo que eso conlleva, ¿no? El hacer una amistad, todo lo que aprendes, todo lo que te llevas, todas las vivencias, todas las risas, todos los momentos chistosos, emotivos, las lágrimas, o sea, como todo eso fue lo que me llevo y específicamente como pues aprendizaje de Tere, pues como el amar incondicionalmente, no sé, es como una mujer muy llena de amor. Diego, ¿qué te dejó Goyito Campeón? Oh, no, yo sí pienso que este proyecto fue como nuestro primer acercamiento serio al documental, o sea, que lo hicimos pues, con toda la intención de terminar como una película y pues yo descubrí más cosas sobre la vida o aprendí más cosas sobre la vida que sobre el cine pues en este proceso. A mí sí me cambió la vida haber conocido a Goyito y es algo que seguido platico que es lo que me encanta del documental, más hacerlo porque es vivir convertirte parte de su vida en este tipo de documentales, pues al menos que es como de personaje o entrar en ciertos lugares, pues es como convertirte en parte de esa vida y esa realidad y ver la vida desde otro lado, entender otras cosas, vivir otras realidades y sí te cambia, piensas muchas cosas y pienso yo que pues, de valorar cosas, ¿no? De ver en dónde estás, cómo están otros, cómo salirte de tu burbuja y ponerte en los zapatos del otro. Creo que a mí lo que me dejó pues es eso, muchos aprendizajes y ese pues amor como por tratar de conectar con gente pues en el documental. Manuel Acuña. Difícil esa pregunta, parece fácil, pero me puse a pensar muchas cosas. Pero definitivamente, y hablando específicamente de Expiatorio, tengo que decir que me deja un grado de responsabilidad y también de mucho respeto de tocar un tema como este. Son temas que no solamente me parecen relevantes, sino también importantes y también lo que había mencionado son urgentes. Y eso también me rebota para pensar que el documental y el cine en general también llega a ser una herramienta o una plataforma o un formato, ese arte que puede llegar a incidir y la fuerza que puede llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Muchas gracias, Manuel. Claudia.
Pues yo creo que para mí Centella me ayudó a afianzar un lenguaje artístico, ¿no? Y experimentar esta manera de grabar y también de editar y de construir el sonido que está totalmente hecho en postproducción, ¿no? Entonces creo que es que fue el resultado de muchas experimentaciones que había realizado antes en otras películas. Entonces aquí como que se consolidaron. Pero también, bueno, la película sigue estando en mi vida, sigue estando presente, está en festivales, está activa. Entonces siento que en todas sus fases me sigue acompañando. No sé qué me dejó porque la vivo muy presente, ¿no? Y todavía a veces la tengo que ver o la tengo que enviar y también incluso la puedo presentar en un cine, entonces la vuelvo a revivir desde otro lugar. Creo que lo más lindo de hacer también una película no solo es que sí, te puede acompañar por mucho, sino que además claramente Centella me llevó directamente a la siguiente película que hice, que ha sido en otro lugar, no tiene nada que ver, pero están absolutamente conectadas. Pues que siga volando esa luciérnaga. Clara, Oh. I think that there was a kind of angustia that it was moving us, and that year was so hard for everyone, I think, and in Brazil, specifically, I think that it was. Everyone was trying to do something, and us as filmmakers, we were too. So I think my this was my this was why I was trying to do this film. and finally, Rika. Gracias, Inti. Creo que para mí lo que más llevo de esta experiencia de batalla es la confianza en el proceso, en la fuerza que tiene el momento presente cuando vives algo que es muy emocional, muy fuerte, pero también una confianza en el planeamiento de rodaje, así, de escoger una situación donde hay un conflicto. Creo que aprendemos mucho con este dispositivo de tener una situación y estar en un lugar con los medios necesarios para capturar un momento histórico. Yo no sé si eso es algo que vamos a repetir en otras películas, pero el aprendizado que yo carrego conmigo es de la confianza en el proceso, de la confianza en la inteligencia del espectador. Y a mí me trouxe también una experiencia muy buena, así como en mi carrera, como cineasta, documentalista, productor, de estar en festivales, de conocer otros directores y directoras de otros países. Este intercambio creo que es muy rico. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de mirar el Centella, la película, en el cine, y fue una gran experiencia en Guadalajara, con la pantalla grande, el sonido, me impresionó mucho. Gracias. Nosotros no estaban en la misma sesión, entonces no tuve la oportunidad de verlos. Pero me gustaría mucho, no sé si tendremos desde Brasil la posibilidad. Tendremos, Rika, sin duda, y esperemos pronto la posibilidad de reunirnos nuevamente
Quiero, antes que nada, felicitarles por sus grandes trabajos, por este talento que ustedes están marcando, pues ya una vara alta en la producción documental en América Latina. Son ustedes el reflejo, como lo decía en un principio, de este talento que hay en todos nuestros países. Y sin duda, estas exploraciones narrativas a la par de esta responsabilidad y respeto que tenemos con nuestros personajes, con las temáticas que abordamos, es lo que sigue y seguirá siendo tan pertinente la no ficción, el documental como un género fundamental en nuestra cultura contemporánea. Finalmente, pues quiero agradecer la invitación al comité organizador del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles, felicitar al equipo de programación por esta curaduría, invitar a todo el público a que no se pierdan estos trabajos, que los miren con atención. Y bueno, llegamos al final de esta edición de Screening to Streaming del Guadalajara Film Festival. Sigan por favor al festival en su página web, ficinla.com, y en Instagram, Facebook y Twitter en @ficinla. Muchísimas gracias, muchas felicidades y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Inti. Muchas gracias. Felicidades.